Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar otra vez juntos en este martes, dándole gloria al Señor. Ayer no tuvimos momentos de victoria porque yo andaba de viaje, pero gracias a Dios regresé con bien. El Señor me llevó y me trajo con bien. Y damos gracias a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por, Señor, ofrecernos la salvación y morir por nosotros. Gracias, Padre Santo, por enviar a Jesús. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el 19, y dice el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Qué interesante. Estamos todavía en el Viernes Santo, estamos todavía en la crucifixión de nuestro Rey Redentor, y vemos ahí que el primer evento de la cruz fue la de Jesús cargando la cruz. Él salió. Era un madero grueso, largo, pesado, uno largo y otro más corto, formando una cruz. Madera fuerte, muy pesada. El viernes vimos cómo fue maltratado, latigado, golpeado, cacheteado. Le pusieron una corona de espinas, le pusieron una capa púrpura. Estaba su cuerpo adolorido, estaba su cuerpo quebrantado, estaba sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Todo eso el Señor lo pasó, pero para Él era tan importante hacerlo porque lo estaba haciendo por ti y por mí. Y dice que salió voluntariamente. Pilatos lo envió. Los soldados lo tomaron y lo condujeron. Sin embargo, fue Jesús el que cargó la cruz y salió. Jesucristo fue el victorioso, majestuoso, no la víctima. Él cargaba la cruz e iba por su propósito específico: salvar al hombre, salvarte a ti y salvarme a mí. Él siempre decía: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la ofrezco, yo la doy. Entonces, y ahí se recuerda lo que Moisés hizo cuando levantó la serpiente, cuando estaban en el desierto. Dice Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como fue levantado esa madera en el desierto con una serpiente de cobre arriba, así fue levantado Jesús para atraernos a nosotros. Cuando la gente volteaba y veía esa tabla que levantó Moisés, era el tiempo de que había muchas serpientes en el desierto y mordía a los judíos y morían inmediatamente. Y Moisés fue y le dijo al Señor: ¿qué hago? Y dijo: hazte esta bandera y pones una serpiente, y que cuando la gente sea mordido, instantáneamente voltee a ver y será salvo. Y eso es lo que simboliza. El Señor fue levantado para que tú voltees hacia la cruz
y recibas la salvación. Que tú voltees con fe. Todo tenemos que hacer con fe. Todo lo que no hacemos con fe es pecado. Necesitamos ver a nuestro Jesús por fe. Y dice ahí Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es lo que yo les digo. Al Señor nadie le quitó la vida, ni Pilato, ni los fariseos, ni los saduceos, ni nadie. Él la dio. Era el propósito, era el plan determinado por Dios, que Él viniera a la tierra a morir por ti y por mí. Entonces Él dice: yo doy la vida, yo doy mi vida. Y dice Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él pone la vida por ti. Él te levanta. Él quiere que tú creas. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú te levantes en el poder del Señor. Y luego dice ahí en el 17, dice: y Él cargando su cruz salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Tenemos que ver que fue llevado a un monte cerca de Jerusalén, llamado Gólgota o calavera. Y ahí el Señor ofreció su vida en sacrificio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí fue ofrecido su cuerpo, su vida, en sacrificio. Perdón. Por eso es tan importante que tú y yo reconozcamos el sacrificio hecho por Jesús. El sacrificio hecho para que tú y yo fuéramos salvos. Y dice: y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y Jesús en medio. Qué interesante es esto. El segundo evento de la cruz fue que Jesús fue crucificado entre dos pecadores, entre dos delincuentes, entre dos ladrones injustos. Y esta es una imagen de dos cosas. La imagen de la preeminencia de su sacrificio. Estaba rodeado por un mundo de hombres injustos y sin embargo estaba muriendo por ellos. Él mismo murió por el que estaba a la izquierda y a la derecha, por ti, por mí, por todos, por todos. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué impresionante este versículo. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Así que somos justificados por Jesús. Él llevó nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Cuántas sanidades hemos visto? ¿Cuántos milagros? Cuando oramos para que el Señor sane, cuando oramos que la sangre de Cristo tiene poder para sanar. Si tú estás enfermo, ora al Señor, o ponos ahí en los comentarios que oremos por ti. Siempre estamos orando por necesidades, siempre estamos orando por enfermos, siempre estamos orando por tanta necesidad. Pero dice que y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor nos ha sanado muchas veces y de muchas cosas. El Señor es nuestro sanador. Y en Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Cuando nosotros venimos al Señor, aunque estemos muertos en delitos y pecados, el Señor nos vivifica en el espíritu.
Es una promesa tan grande, tan preciosa, tan impresionante, que el Señor nos vivifique. Dice, para vivificado en la carne, pero vivificado en espíritu. Tú y yo somos vivificados, tenemos vida abundante y vida eterna. Hemos sido vivificados. Y la segunda imagen es una imagen de la culpa preeminente. Jesucristo fue considerado como el rey de los pecadores. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 750 años antes de que Jesús naciera, de que Jesús viviera en la tierra, de que Jesús fuera a la cruz ahí en el Gólgota, 750 años antes, Isaías lo estaba profetizando. Lo estaba profetizando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo somos justos ante los ojos de Dios. Tú y yo somos justos ante los ojos de nuestro Dios poderoso. Tú y yo somos justos porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados, lavados con su sangre preciosa. Y en el versículo 19, fíjense cómo sigue diciendo el evangelista Juan. Ahí en el 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. No lo voy a borrar, no lo voy a quitar, no lo voy a cambiar. Jesucristo es el Rey de los Judíos. Es el Rey de los Judíos. El tercer evento de la cruz fue el título de la cruz. Tenemos que ver tres hechos sencillos. La gente leía el título, pero era indiferente. Veían a Jesús crucificado, maltratado, herido por nuestras rebeliones, ensangrentado. Lo veían ahí y no se compugía su corazón, no se enternecía su alma. Eran indiferentes a él, no tenía efecto sobre ellos. ¿Y cuánta gente está haciendo ahorita así? ¿Cuánta gente está haciendo así? Les hablamos del Señor, les hablamos de su amor, de su perdón, de su salvación, y son tan indiferentes. No les importa las cosas espirituales, no les importa que el Señor haya muerto por ellos. No tienen conciencia de lo que significa la salvación. Entonces, no hubo un movimiento masivo de angustia o de arrepentimiento. No hubo aceptación final de él. No, eran indiferentes. Y el mundo no ha cambiado. Exactamente estamos igual. La gente es indiferente a las cosas de Dios. Les predicamos y se enojan. Se enojan porque les predicamos. La segunda cosa es que los extremistas religiosos objetaron el título. Sin embargo, no pidieron que lo quitaran. Pidieron que se cambiaran las palabras para que se leyera. Él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. Su incredulidad era abominable y obstinada.
¿Conoces tú una persona así? Que por más que testifiquemos, por más milagros que vean, por más que vean al Señor obrando, siguen obstinados en sus pensamientos, en sus cosas. Cuidado con ser como ellos, obstinados, abominables, porque no hay un corazón arrepentido, no hay una vida arrepentida, no la hay. La tercera cosa es que Jesús sostuvo ser el Rey de los judíos, el Mesías prometido. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Mesías tan esperado, Él es el ungido. Los judíos todavía están esperando que venga. Ya vino, ya se fue, ya nos salvó, ahora solamente falta que establezca su reino, y es lo que estamos esperando en su segunda venida, que Él venga y haga todo lo que ha prometido hacer. Pero ellos están esperando que venga por primera vez. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, si creemos y aceptamos la salvación, somos hechos hijos de Dios. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Él nunca dijo, bueno, parece ser que soy el Hijo de Dios. Parece ser que yo soy el... Él siempre decía, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario. Y siempre hablaba de sí mismo como el Mesías. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que Pilato le dijo, ¿tú eres el rey? Y le dijo, ¿alguien te lo dijo o lo sabes por ti mismo? Yo soy el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Entonces, ahí lo vemos, que la gente, él sostuvo que era el rey de los judíos. La cuarta cosa es que el título Rey de los Judíos estaba escrito en los 3 idiomas más importantes del mundo de ese tiempo. Esto simboliza su manera provincial, su justo gobierno como Rey del universo. En Filipenses 2:8-11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Él estaba en la condición de hombre, se humilló, y Él mismo nos enseñó que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo sumo, por amor a ti. Qué interesante. ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios? ¿Cuánto valemos cuando Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos pasajes que hemos leído. Gracias por cada palabra que hemos recibido. Señor, que las atesoremos en nuestro corazón y que cuando pasemos por alguna situación, recordemos, Señor, el sacrificio hecho por Jesús por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué privilegio haber estado juntos. Nos vemos mañana miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.